Pues queridos congregantes, queridos hermanos, Dios les bendiga a todos. Gloria damos a Dios por este espacio que nos da para poder predicar su palabra, para poder compartir un poco de lo mucho que Él nos quiere enseñar. Y, y crean o no, hermanos, hoy en la mañana le pedí al Señor que me diese la predicación del día de hoy. Y llegó un momento en el que decía, no tenía en mi pensamiento que predicar. Y para cuando llegó la tarde de este momento, había ya mucho que predicar y ya no sabía ni qué, por dónde ir. Porque hay muchas cosas que el Señor ha estado hablando a lo largo de la semana, a lo largo del tiempo. Pero quisiera yo empezar la reunión del día de hoy con el siguiente versículo. En Santiago 4:17. Antes de leer Santiago 4:17, vamos a rogarle al Señor que nos hable hoy en esta tarde, que se haga su voluntad en medio de nosotros. Señor y Padre, te damos gracias, Señor. Tú nos traes, tú nos llevas. Y si nos has traído hoy es porque así tú nos los has permitido, Señor. Pedimos por tu presencia, por tu poder, por tu sabiduría. Esa sabiduría, Señor, que es el alimento a nuestro espíritu, dánoslo hoy, Señor, te lo pedimos. Compártenos, Señor, un poco de esa grande sabiduría que solamente tú posees. Y, Señor, quebranta nuestros corazones de ser necesario, para que nadie quede vacío, sino que todos seamos llenos de tu palabra. Ata al enemigo y échale fuera. Úsame como tu instrumento. Que hoy se haga tu voluntad, Señor, en esta tarde. Llena los corazones de todos los que oyen hoy esta palabra, Señor. Creo, Señor, que harás posible todas estas cosas, Padre. En el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Santiago, capítulo 4, versículo 17. Dice la palabra del Señor, un verso muy corto, pero fácil de entender. Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Verán, hermanos, hoy en la mañana me venía un pensamiento, porque aunque nosotros sabemos que no hay ni uno bueno o ni uno que sea digno de llamarse bueno en esta tierra, solo nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios y Padre, es el único que puede ser llamado bueno. Pero Dios, a través de su palabra, nos exhorta, nos invita, nos impulsa a que seamos perfectos. ¿Sí? A que seamos como fue el Señor Jesucristo. Justos, bondadosos, misericordiosos, llenos de paz, de amor, de templanza, de mansedumbre, llenos de los frutos espirituales. Esa es una invitación que le hace Dios a todo cristiano. Pero dice la palabra del Señor que no hay ninguno digno de llamarse bueno, pero Dios quiere que seamos perfectos. Y hermanos, ¿saben cuál es el problema con la palabra perfecto? El problema es que nosotros no sabemos cómo es una persona perfecta. Hemos leído al Señor Jesucristo y aún así no entendemos qué es lo que hacía al Señor Jesucristo perfecto. Al Señor Jesucristo no lo hacía perfecta su obra. Al Señor Jesucristo no lo hacía perfecto lo que hacía terrenalmente. Al Señor Jesucristo lo hacía perfecto su convicción. El Señor Jesucristo nunca dio un paso
ni a la derecha, ni a la izquierda, ni hacia atrás. Siempre fue hacia adelante. Y aún cuando tuvo que sufrir la cruz, cuando tuvo que ser latigado, cuando tuvo que ser perseguido, cuando tuvo que ser torturado, hermanos, el Señor Jesucristo no retrocedió ni un solo paso. Su convicción, su pensamiento estaba en el grande Dios y de ahí nadie lo movía, hermanos. Eso, a los ojos de Dios, es un ser perfecto. Y miren, hermanos, tal vez estemos confundiendo, porque yo me preguntaba, ¿algún día podré llamarme perfecto? Porque si me llamo perfecto, entonces sería muy arrogante llamarme perfecto. Pero entonces, ¿qué debo yo hacer para ser perfecto? ¿Qué debo yo hacer para que algún día poder ser yo llamado perfecto por parte de mi Dios? Y miren, hermanos, la persona perfecta no es la que no se equivoca. La persona perfecta no es la que no tiene ningún tropiezo. La persona perfecta no es la que nunca falla y nunca falla el tiro a lo que quiere hacer. No, esa no es una persona perfecta, hermanos. Una persona perfecta no es aquella que hace cálculos matemáticos y nunca falla ninguno. La persona perfecta no es aquella a la que le preguntan cosas y siempre responde correctamente. No es esa persona perfecta. No se le llama perfecto a tales cosas, no cuando se trata de las cosas del Señor. Tal vez hablando terrenalmente, una persona que hace un examen y saca un 10, dice, es un 10 perfecto, porque no falló en nada, porque no cometió ningún error. Y eso se le llama perfecto. Pero cuando se trata de las cosas del Señor, la palabra perfecto le queda muy grande a esas cosas. Mira, hermanos, si hemos leído la palabra del Señor y hemos escuchado las predicaciones a lo largo de los años, nos vamos a dar cuenta que el Señor demostró una mansedumbre y una sencillez tan grande, hermanos. Y podríamos tener en nuestro pensamiento esa referencia de decir, bueno, el Señor era muy calmado, era muy paciente, era muy todo. Entonces, no le fue muy difícil ser perfecto. Pero quiero, hermanos, que leamos en la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 12. ¿Lo tienen? Dice la palabra, Mateo, capítulo 21, versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Recordad que el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron los mismos hechos, pero vistos desde el ángulo de vista de cada uno de los discípulos. Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 11, versículo 15. El mismo panorama, la misma acción, pero visto desde el punto de vista de Marcos. Marcos, capítulo 11, versículo 15. Marcos 11:15 dice la palabra del Señor en adelante. Vinieron pues a Jerusalén
Y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ahora, yo quiero que tomando en cuenta lo que conocemos de nuestro Señor, es algo que normalmente no veríamos hacer a nuestro Señor Jesucristo, mas sin embargo eso hizo. No dice si estaba fúrico, no dice si estaba enojado, simplemente su reacción ante lo que estaba viendo fue la siguiente. Y mira, hermanos, tú podrías decir, bueno, de parte del Señor Jesucristo, eso no fue muy perfecto, que digamos. Mas, sin embargo, el Señor Jesucristo, a los ojos de su Señor, a los ojos de su Padre, Él era perfecto. Entonces, ¿cómo puede un hombre perfecto, cómo puede el Hijo de Dios perfecto actuar de tal manera y seguir considerándose perfecto? Porque, hermano, el Señor Jesucristo tenía una convicción: Dios está por delante de todas las cosas. Los asuntos de mi Padre están por delante de todas las cosas. Y lo que se encendió en el Señor Jesucristo fue el celo. El celo del templo de su Señor, la casa de su Padre, que años antes había sido construida para la adoración del Señor de los cielos, habiéndose convertido en un negocio, hermanos. Y eso, hermanos, le hizo al Señor Jesucristo pararse por la verdad, porque si Él no hubiese hecho eso en ese momento, hermanos, nadie hubiese entendido el grande mal que acontecía en esa plaza en ese momento. Quiero que volvamos a recordar el primer versículo que les mencioné. Dice la palabra del Señor: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermanos, una misma persona, dependiendo del ángulo del que lo ve, puede ser perfecto o no ser perfecto. Delante del mundo, hermanos, pudiéramos, si nosotros hacemos su voluntad, pudiéramos no vernos perfectos. Pero delante de los ojos del Señor pudiéramos vernos perfectos. Pero eso, hermanos, en nosotros crea un conflicto. Crea un conflicto, crea ¿cómo podríamos llamar? Un problema. Porque nosotros queremos, porque somos representantes de Cristo, porque la palabra del Señor dice: ustedes sois la luz del mundo, la sal de la tierra. Entonces queremos no solamente ser llamados perfectos por el Señor, sino también delante de los hombres. ¿Por qué? Para dar ejemplo a los demás, para quedar como ejemplo delante del mundo de lo que es verdaderamente el Señor Jesucristo. Y mira, hermanos, en una ocasión el Señor le dijo al profeta Samuel, si no mal recuerdo. Samuel estaba orando fervientemente por el primer rey de Israel que había tropezado a lo largo del camino. Y llegado un momento, el mismo Dios de los cielos le mandó a Samuel y le dijo: ya no ores por Saúl, ya no ores por él. Y mira, hermanos, el mundo no sabe lo que le dijo Dios a Samuel. Él solamente hizo lo que Dios le ordenó. Y para el mundo podría decir: mira, él que puso o él que escogió a Saúl como rey, ahora ya lo ha abandonado, ya lo ha dejado atrás. Él no es un profeta perfecto, él no es un hombre de Dios. Porque delante de los ojos del Señor él hizo lo que Dios le mandó, pero delante de los ojos de los hombres tal vez no. Por eso siempre va a haber un conflicto, hermanos. Y si nosotros tenemos que decidir delante de quién nos debemos ver bien, siempre va a ser delante de Dios. Delante de Dios
siempre debemos vernos bien. Y si el hombre malinterpreta, y si el hombre no entiende, y si el hombre no sabe, eso es un problema aparte. Se explicará, se predicará, se hablará, pero nunca se debe perder el favor delante de los ojos del Señor. Miren, hermanos, vuelvo una vez más al primer versículo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermanos, Dios nos invita al perfeccionamiento diario. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros nos estancamos, estamos en pecado, porque dejamos de hacer lo bueno. En el momento en el que dejas de caminar, caes en pecado, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La carrera cristiana es una carrera de constancia. El Señor Jesucristo, la vida del Señor Jesucristo fue corta, pero fue llena de fruto. Los pocos años que el Señor Jesucristo estuvo predicando la palabra del Señor fueron de mucha bendición, fueron muchos llamados, muchos sanados, mucho fue predicado. El Señor Jesucristo caminó en un sendero de mucho dolor, hermanos. Y miren, probablemente lo que vivió Jesucristo predicando la palabra jamás se va a comparar, o jamás nos vamos a poder comparar nosotros con toda nuestra vida, los pocos años que el Señor Jesucristo vivió. Nosotros no vamos a poder comparar la obra del Señor, aunque vivamos toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque el camino del Señor fue arduo y difícil. Pero el Señor Jesús no dudó, hermanos, y el Señor Jesús le dolía y le dolía mucho, hermanos. El Señor Jesucristo tenía miedo porque era hombre como nosotros. Y en una ocasión, orando en el Getsemaní, el Señor Jesucristo le decía a su Padre: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué le decía? Señor, si es posible, si tú tuvieses en tus ojos tal vez que a mí no me pase todo esto que va a pasar. Porque, hermanos, miren, el día de ayer hubo 2 terremotos de 7 puntos y fracción en Venezuela. Ha habido terremotos más grandes, ha habido de 9 puntos y fracción, pero muchas veces, hermanos, los terremotos más bajos son los que más desastre traen. Hace poco estaba viendo las noticias, decían que ya van de 10,000 a 100,000 personas desaparecidas o muertas a través de ese terremoto que pasó el día de ayer. Ahora imaginad, hermanos, esa gente el día de antier estaba muy contenta. Estaban felices en sus vidas diarias, en su pecado, en su inmundicia, lo que ustedes quieran. Cada quien en lo suyo. Ellos no sabían que el día de ayer iba a haber un gran terremoto y que hoy iba a haber grande sufrimiento en esa tierra, hermanos. El Señor Jesucristo supo desde el principio cuál iba a ser su destino, hermanos. Miren, yo no sé ustedes, pero piénsenlo. Para el que sabe cuál será su futuro, todos los días son una preocupación constante hasta el día en que llegue lo que está destinado a llegar. Nosotros no sabemos, hermanos. Sabemos lo que ha de acontecer, pero no sabemos cuándo ha de acontecer. Sabemos que pasará, sabemos que llegará, sabemos que será algo extraordinario cual nunca hemos visto en la actualidad. Pero no sabemos cuándo, porque dice la palabra del Señor que nadie sabe la hora ni el día, nadie sabe ni aún los ángeles de los cielos, pero pasará. Y mientras eso no pase, todavía tenemos cierta seguridad, cierta flaqueza en el hecho de que, pues, a ver cuándo llega. Hermanos, ¿ustedes creen que si esas personas en Venezuela hubieran sabido que ayer iba a haber tal grande terremoto, hubieran estado felices en fiestas, en pecados, en inmundicias? No, hermanos. Toda esa gente, si hubiera salido de sus casas,
hubiera buscado dónde refugiarse, hubiera buscado una forma de que nada de eso le hubiera pasado. El Señor Jesucristo vivió toda su vida sabiendo que ese día llegaría, hermanos. Él sabía que ese día llegaría y aún así se fue de frente contra lo que tenía que acontecer. Hermanos, si tú sabes que mañana va a temblar y que tu destino es que el techo de tu casa caiga sobre ti, ¿no querrías escapar de ello? ¿No querrías decir, no quiero, mejor me voy a preparar y voy a salir de mi casa? El Señor Jesucristo sabía que iba a ser crucificado y aún así siguió de frente hacia lo que él sabía que tenía que ser. No se detuvo, hermano. Y eso a los ojos de su Señor lo hacía perfecto. No vaciló su convicción. No dudó en caminar al peligro. No dudó en cuando estaba crucificado y todos aquellos se repartían sus vestiduras, decir, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No dudó, hermanos, hasta su expiración. Hermano, si tú supieses lo que ha de acontecer contigo, ¿a poco no intentarías huir del peligro? ¿A poco no intentarías escapar de lo que viene? Pero el Señor Jesús sabía y tenía miedo y le dolía. Y por eso le dijo al Señor, Señor, si es posible. Pero aquí es donde viene la perfección del Señor Jesucristo. Pero hágase tu voluntad y no la mía. Y así fue, hermanos. El Señor Jesucristo, después de esa noche, fue traicionado por Judas Iscariote, fue llevado ante el concilio, fue condenado y puesto como si fuese un mercado a elección del pueblo judío para ver a quién liberaban, si a él o a Barrabás. Fue torturado, fue latigado, fue escupido, fue puesto una corona de espinas sobre su cabeza y golpeado para que sangrara. Fue obligado a cargar su propia cruz y crucificado. Fue expuesto a todo eso y aún con todo su ser dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Marcos capítulo 9, versículo 19 de la palabra del Señor. Una demostración más de cosas que podríamos decir, bueno, no suena como de alguien perfecto. Marcos capítulo 9, versículo 19 dice, Marcos 9, 19 dice la palabra del Señor, y respondiendo él, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Qué estaba pasando aquí, hermanos? Los discípulos del Señor Jesucristo quisieron echar fuera a un demonio y no pudieron. Y le dijeron, Señor, no podemos echarle fuera. Y entonces el Señor Jesús les responde la siguiente frase y les dice, ¿hasta cuándo se de soportar? Hermanos, recibir esas palabras de parte del Señor Jesucristo no suena muy agradable, ¿verdad? Y no suena como de una persona o algo agradable viniendo de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. No suena nada agradable. Pero el Señor Jesucristo no estaba, hermanos, por la bienaventuranza, por verse bien delante de los hombres, estaba por verse bien delante de Dios. Y con franqueza, hermanos, les dijo, hombres de poca fe, generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de soportar? ¿Creen que el Señor Jesús no se cansaba? ¿Creen que el Señor Jesús no se irritaba? Claro. Él tenía todas las emociones que tenemos nosotros. Pero hermano, su convicción no vacilaba, aún con todas esas cosas. Él también podía irritarse, él también podía enojarse, él podía sentirse triste, sentirse contento. Cuando murió Lázaro, Señor Jesús
estuvo muy triste por la muerte de Lázaro. Él podía sentirse alegre, contento, irritado, enojado, feliz, contento, todo, él podía sentirlo todo. Y nosotros podríamos decir, bueno, estar enojado no se considera algo digno de un cristiano. Y si alguna vez el Señor Jesucristo se enojó, entonces no era perfecto. Claro que era perfecto. Porque nunca dejó que esas emociones guiaran sus convicciones, hermano. Nunca dejó que su emoción descontrolara su convicción, hermanos. Miren, hermanos, imagínense ustedes, muchos de los que escogieron soltar a Barrabás eran los mismos que el Señor Jesús había sanado, que el Señor Jesús había hecho milagro en ellos. Y esos mismos gritaban, suelten a Barrabás, crucifiquen a Jesús. Y miren, hermanos, yo no sé ustedes, pero si fuese yo, estaría muy triste. Muy triste porque yo ayudé a ellos y ellos me tratan de esa manera. Y probablemente lo estaba, hermanos, el Señor Jesucristo. Pero eso no le impidió que antes de su muerte, con sinceridad, le pudiera decir, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermanos, todos, ya seamos hijos, ya seamos hermanos, ya seamos padres, ya seamos abuelos, tenemos nuestras propias cargas. Dice la palabra del Señor, hijos, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Dice la palabra del Señor, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Hermanos, dice la palabra del Señor, que si por causa de ti alguien se ve tropezado, tú vas a pagar cuentas por él. Los padres, y no digo solamente la madre, hermano, ambos padres, tienen responsabilidad por la educación de su hijo. Si el padre y la madre no educan al hijo como es, y el hijo se desvía del camino, el padre, la madre van a dar cuenta por ese hijo. Según la palabra del Señor, la madre tiene aún más responsabilidad sobre la vida del hijo, porque ella es coheredera del milagro de la vida. Pero eso no quita de responsabilidad al padre tampoco, hermanos. Miren, yo no sé que traiga duda, porque alguna vez me han preguntado. Hay gente ya mayor que ya tiene hijos mayores y me pregunta, hermano, pero mis hijos ya están grandes, ya no les puedo hablar de la palabra, ya no me hacen caso, ya no me hacen... No pasa nada, no pasa nada. Si ya se pasó el tiempo, pues no pasa nada, ya son adultos, ya no hay nada que hacer. ¿Qué queda? Orar por ellos, orar para que Dios haga un milagro en la vida de esas personas. Pero si tus hijos son menores de edad, están todavía en una edad en la que están educables, hermano, y tú no les inculcas la palabra del Señor, va a ser tu culpa y Dios va a pedir cuentas de ti. Y el hijo va a pagar por su propio pecado, pero también va a ser pedido de ti la vida de tu hijo. Hermanos, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hijos, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Si el hijo no honra a su padre y a su madre, cargará con el pecado de la deshonra de sus padres. Hermanos, tenemos padres que muchas veces no son dignos de honrarse, pero si lo tenemos que hacerlo. Aunque no estemos muy en coinonía con nuestros padres, el mínimo de respeto y de honra debe de darse.
Por supuesto, no hay que tener... Yo me acuerdo una persona que decía, el Señor Jesucristo perdonó mis pecados y por eso yo cambié. Yo antes era un malo de malos, pero desde que el Señor Jesucristo vino a mi vida yo he cambiado. Pero no por eso quiere decir que me voy a dejar que me golpeen o que voy a dejar que abusen de mí. No, 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 no. Entonces, hermanos, respetar, honrar y no provocar no quiere decir que nos vamos a dejar. La palabra del Señor dice lo siguiente: que seamos sencillos como palomas y prudentes como serpientes. Hay que ser prudentes, pero también hay que ser sencillos. La sencillez está en comunión con la humildad, hermanos. Yo los voy a leer para que lo tengan anotado y lo puedan asimilar. Mateo capítulo 10, versículo 16 de la palabra del Señor. Mateo capítulo 10, versículo 16 de la palabra del Señor dice lo siguiente. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, dice la palabra del Señor. El Señor ya sabe que allá afuera hay mucho peligro y que somos como ovejas en medio de lobos rapaces, hermanos, porque la oveja, hermanos, es mansa, la oveja es tranquila, la oveja no hace daño a nadie, hermano, y los lobos destrozan, comen, matan, asesinan. Por eso dice el Señor, sean prudentes, pero manténganse sencillos. Sean prudentes, no se pongan en peligro, no tienten al Señor. Cuando sea necesario pensar las cosas antes de hacerlas y manténganse sencillos y humildes. Una de las cosas que dijo el Señor, imítenme a mí, que soy manso y humilde de corazón. Hermanos, todas esas cosas debemos tenerlas en consideración. Yo en la mañana veía estas noticias de lo que pasó en Venezuela el día de ayer. Y en un momento en mi mente me imaginaba, hermano, porque los edificios están caídos y ahí caído la gente está gritando. Y tú ves que el montón de escombros está sobre la gente, hermano, y no lo pueden mover. Porque si tú mueves un montón de escombros, está en peligro de que el resto de escombros se mueva y caiga sobre la persona. Entonces es muy difícil sacar a una persona de los escombros. Por no decir que también la persona que se mete a rescatar está en peligro de que otro escombro le caiga también. Y tú imagínate la desesperación de la familia, del hijo, del padre, de la madre, que escucha la voz de su familiar ahí desde el escombro, gritando ayuda, ayuda, y no pueden hacer nada, hermanos. ¿A poco no es desesperante tal cosa? Y eso me imaginaba yo, hermanos. Y por un momento me vino la desesperación de decir, ¿y si algún día nos acontece? ¿Qué vamos a hacer? Y la respuesta es sencilla, hermanos. Si algún día nos acontece, estemos preparados. Porque cuántas veces hemos dicho, hermanos,
La vida no es contada. Nadie asegura que morirás de viejo. Hermanos, ya se cuenta por 10,000 la gente que murió. Ya esa gente ya murió, hermano, no está herida, ya está muerta. Ya no tienen oportunidad de arrepentimiento. Ya no tienen oportunidad de buscar de Cristo. Esa gente ya murió. ¿Y tú crees que esa gente no pensaba que iba a morir de vieja? ¿Que iba a tener la oportunidad de vivir los 60, 70, 80, 90 años? ¿Tú crees que ellos no pensaban que mañana se iban a levantar de nuevo? Claro que sí. Mas no fue así. Hay una parte de las escrituras en el libro de Eclesiastés, hermano. El predicador Salomón dice: procuré hacer todo lo imaginablemente posible. Con mi riqueza, con todo lo que tuve, lo hice. Todos los placeres del mundo que se pudieran experimentar, dice, que se te pudiesen ocurrir, yo ya lo hice. Dice Salomón. Y he llegado a la conclusión, dice, de que no importa qué tan rico, poderoso, rey, general seas, el rico morirá igual que el pobre. Todos vamos a morir, dice la palabra del Señor. Todos vamos a morir. ¿Cómo? No sabemos. Pero si estamos intentando evitar algo que eventualmente siempre va a llegar, mejor estar preparados. Y roguemos al Señor. Si en su gracia y misericordia nos puede dar, aunque sea una muerte rápida. Pero si no es así, y si no es así, hermano, ¿estemos preparados? Estemos preparados. Yo hace poquito veía una persona que tenía un familiar con la enfermedad llamada Alzheimer. Esta enfermedad consiste en que el cerebro se atrofia y va perdiendo parte de los recuerdos diariamente, a veces más, a veces menos, a veces recuerdan, a veces ya no recuerdan, a veces esa misma atrofia en el cerebro hace que hagan cosas que están fuera del sentido común. Y este señor, que ya era un adulto, que era el esposo de la señora y su hijo, un día la señora se levanta bien enojada, pero enojada, y le gritaba a su hijo y le gritaba a su marido que se fueran de la casa, que cómo se les ocurrió meterse, y que los insultaba y les decía de groserías y los echó de la casa. Y se salen ellos dos porque pues saben que su mamá tiene Alzheimer y que no es algo que ella quiera hacer. Y dice su papá algo que queda muy, muy profundo, dice: como siga así, no sabemos si vamos a aguantar. Y ese mismo joven sube otro video más adelante donde otra vez le está preguntando a su mamá cómo me llamo, quién soy, y ahora sí le responde: es mi hijo y tal, tal, tal. Pero cuando no, hermanos, imagínense que te toca eso. La vida del hijo, no, la vida del que tiene Alzheimer. ¿Cómo te preparas para eso, hermano? Si no tienes conciencia de muchas cosas. Hermano, hace tu vida, cambia tu ser. Nacer de nuevo. Porque solamente el que ha nacido de nuevo verdaderamente tiene un cambio en el centro, en la simiente. Cambia todo, toda su naturaleza. Solamente el nacido de nuevo puede cambiar su naturaleza. Esta señora, obviamente, es una persona pecadora, no es una persona cristiana, y entonces pues actúa como una persona mundana, y grita groserías, y tira golpes, y tira cosas. Hermano, ¿y si algún día no tienes la capacidad de decidir? Vive tu vida de la mejor manera posible, buscando la perfección todos los días. Porque si no lo haces, hermano, es pecado.
Si no cuidas, si no honras a tu padre y a tu madre, te es pecado. Si provocas a ir a tus hijos, te es pecado. Si tú no tomas en cuenta la responsabilidad que te toca, te es pecado. ¿Sabes cuándo puede uno ser perfecto, hermano? Cuando camina sin descansar. Ese fue el ejemplo del Señor Jesucristo. Desde el día en que empezó a predicar la palabra y dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde ese día, hermanos, el caminar del Señor fue de abajo para arriba, sin descansar hasta la cruz, hermano. No descansó hasta la cruz. Esa fue la vida del Señor Jesucristo. No dio paso atrás en ningún momento. Y tuvo sus formas y sus acciones que dijera decís uno, bueno, pero si es el Hijo de Dios, ¿por qué hizo eso? Porque era hombre. Dice la palabra del Señor, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Y el verbo era con Dios, y el verbo se hizo hombre. Hermano, Dios se hizo hombre. Y cuando vio que habían contaminado el templo de Dios con el amor al dinero, y dice la palabra de Dios que el principio de todos los males es el amor al dinero. Se irritó. Se irritó. Y echó fuera a todos los cambistas y negocios que había ahí. Y con autoridad de Dios les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la habéis convertido en una cueva de lobos. Hermanos, si no reflexionamos, vamos a seguir igual todos los días. Y vas a esperar a que el techo caiga sobre tu cabeza. Vas a esperar a que venga el fin para poder arrepentirte. Tú ya sabes que eso va a venir. La palabra ya lo dijo. Pero como no sabes el día, ¿te vas a confiar? No, hermano. Vamos a darle gracias al Señor. Y vamos a rogarle a Él que nos bendiga hoy. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí. Porque en ti ha confiado mi alma. Y a la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré, clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece.
Clamaré, clamaré. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí. Porque en ti ha confiado mi alma. Y a la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré, clamaré al Dios altísimo, a Dios que me favorece. Clamaré, 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 clamaré al Dios que me favorece. Clamaré, 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 clamaré. Hoy en esta tarde, Señor, rogamos por tu gracia y misericordia a nosotros. Y especialmente, Señor, quiero rogar por esas personas de Venezuela, Señor. Sé que no vivimos cerca, sé que no los conocemos, Señor. Pero Padre, tu amor que cubre el mundo entero, Señor, ten misericordia de ellos. Ten misericordia, Padre, de los que aún viven. Y déjales conocer tu palabra. Déjales acercarse a ti. Consuela sus almas y su ser. Y sé tú como lluvia en medio del desierto en esta vida que llevan hoy, Señor. Padre, toma el control de nuestros corazones. Que tu ángel acampe alrededor de los que te temen y les guarde. Y cuida nuestra entrada, así como también nuestra salida. Hoy, Señor, te damos gracias. En el maravilloso, precioso, glorioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.